¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre, muy bienvenidos. Los días miércoles nos tomamos una pausa acá, tomamos un receso de esa actividad tan intensa, política, social, económica y decidimos saborear. Porque yo no encuentro otro concepto para lo que es tomar un libro en las manos y empezar a hojearlo. Disfrutar con cada una de las palabras que dicen ahí, los conceptos que las personas en su análisis y en su reflexión nos van dejando plasmado en el papel. La verdad es que ese es un placer que pocos lo disfrutan, pero quienes lo logran, si supieran aquellos que no lo hacen, lo que se pierden. El día de hoy, mucho me ha costado, 1, 2, 3 veces insistir, porque para mí era fundamental entrevistar a la persona que está el día de hoy acá con nosotros. Yvan Finot, en un planteamiento fantástico de aquello que ya se viene y que seguramente va a significar una terrible confrontación. Gracias a Dios tenemos hombres que ya están planteando posibilidades de que esto sea una realidad como es el pacto fiscal. Con un material fantástico, reitero, Yvan Finot está con nosotros y el libro Cómo conciliar eficiencia en equidad, una propuesta para Bolivia. Qué gusto tenerte, Yvan, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Verónica, y mis saludos muy cordiales a tus televidentes en este programa tan importante. Quiero partir con lo que acabas de comentarme, que yo ya lo había visto en Facebook, pero no había tenido el cuidado de revisarlo con más calma, y es que dentro de tus conceptos y de la de la elaboración de los mismos, de las definiciones que has ido creando, de lo que es pacto fiscal y otros términos, se han adoptado todos tus conceptos para un libro de un diccionario de ciencias políticas. Coméntame eso para empezar, por favor. Bueno, con mucho gusto. Yo soy especialista en desarrollo y descentralización, o descentralización y desarrollo, porque he llegado hace tiempo a la conclusión de que para podernos desarrollar una condición es la descentralización. Cierto. Entonces hace muchos años que trabajo en este tema, tanto cuando he sido experto principal en descentralización en la CEPAL, como cuando he hecho clases en muchas universidades, entre ellas la Universidad de Concepción. Ya, esa es una de tus almas mater, ¿no? Es una de las universidades donde he dado clases, no he estudiado allá. Ah, no has estudiado, has dado clases, ya. Soy profesor eres docente de la Universidad de Concepción, entre otras, ¿no? Y ahí es de donde han adoptado estos tus... Exactamente, entonces ellos este año han sacado un diccionario de ciencia política. Ahí está. Exactamente, ya. Y esta universidad es muy importante. Si ustedes se fijan en los ratings, sí, efectivamente, es una de las mejores, consideradas mejores de América Latina. Entonces, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo hacía clases, en este momento no estoy haciendo, hicieron un diccionario de ciencia política. Y me mandan el diccionario, muchas gracias, Jean Simón, que es la directora de esa Escuela de Ciencia Política de Chile, y con sorpresa veo que en descentralización tomaron los conceptos de un compatriota, de descentralización, o sea, de mi persona, lo cual ha sido una gran sorpresa, porque son 7 páginas donde se desarrolla el concepto de descentralización a partir de un trabajo mío que ya tiene como unas 100.000 bajadas. Mira, uno de ellos es descentralización económica, y ellos describen exactamente lo que tú has dicho. Ellos transcriben. Y reconocen además el autor, abajo le ponen Yvan Finot. El otro es descentralización, pero no logro ver qué dices, muy pequeña la letra para mí. Lo que pasa es que saqué una foto a la última página donde está mi nombre, ¿no? Ya. Pero espero que esté a la venta pronto este diccionario. Descentralización política. Sí, son 7 páginas, 7 páginas, de dónde viene el concepto de descentralización, empezando por Tocqueville. Todo está transcrito, ¿no? Está transcrito fielmente, lo que yo he escrito en ese libro del 2001. ¡Qué orgullo, Dios! Ya, entonces, mi conclusión es que hay 4 formas de descentralización, la fundamental, la descentralización política, que es transferir capacidad de decisión
de procesos democráticos nacionales a procesos democráticos subnacionales. Correcto. Y hay otra descentralización que realmente es un hallazgo, Ajá. que es la descentralización de la producción. ¿Por qué? Porque el Estado tiene muchas actividades de producción de bienes y servicios. Sí. Por ejemplo, la producción de educación, es algo que el Estado lo hace directamente. Pero a veces es interesante que colaboren en el trabajo del Estado organizaciones privadas. Por ejemplo, en el caso de la salud en Brasil, junto a organizaciones públicas, trabajan lo que ellos llaman organizaciones filantrópicas de salud. Ah, bueno. Y también financiadas por el gobierno. Entonces, ese es el concepto de descentralización económica. No es necesario... Pero parece una contradicción, ¿no es cierto? ¿Te parece? Filantrópicas, pero financiadas por el gobierno. Sí, bajo normas del gobierno, y esto no es una característica. Pero que no solo buscan de Brasil. un retorno. Justamente ellos tienen prohibido el tener fines de lucro. Oh, excelente. Y realmente son organizaciones filantrópicas. Lo mismo han hecho en Chile, por ejemplo, muy recientemente en el gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno financiaba organizaciones públicas, que son escuelas públicas, y también privadas, subvencionadas por el Estado, bajo normas del Estado, pero privadas. Interesante, ¿no? Y gracias al movimiento estudiantil que ha habido en Chile, se ha eliminado que estas organizaciones que brindan educación tengan fines de lucro. O sea, siguiendo un poco la idea de Brasil, pueden participar, ser financiadas por el Estado. Pero sin retorno, sin buscar un retorno sin económico. Buscar utilidades, Utilidad son filantrópicas. Y en Bolivia tenemos algo parecido. Claro, la educación de convenio. Tienes razón. ¿No? Las que están no tiene fines de lucro, está financiada en gran parte por el Estado, pero adicionalmente la Iglesia da un financiamiento adicional. Y esto es bueno, que no haya un monopolio del Estado, porque los monopolios nunca son progreso. Definitivamente. Es para quedarnos atrasados. Ese es el concepto de descentralización económica que toman en el diccionario. En el diccionario. Y bueno, precisamente como un experto como él, es que tenemos este libro, te agradezco mucho, había estado dedicado, es para mí, te agradezco, de verdad, reitero, es Pacto Fiscal. La pregunta es cómo conciliar eficiencia con equidad, una propuesta para Bolivia. Y un poco en el resumen que tú me habías entregado, decía claramente ahí que nosotros hemos heredado desgraciadamente un régimen del pasado, un régimen financiero del pasado que no nos está permitiendo de repente aplicar de la manera que quisiéramos todas estas nuevas prácticas. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cómo no? En realidad esta propuesta es un trabajo académico que he tratado de fundamentarlo muy sólidamente en la teoría económica y en la ciencia política, y que no se refiere solamente a las autonomías departamentales, sino también a las municipales. Sí. Pero, como sabemos, la motivación fundamental de este pacto fiscal es el financiamiento de las autonomías departamentales. Correcto. Aunque también se incluye a las municipales y a las indígenas originario campesinas, que ahora son más. Pero bueno, yendo directamente a las departamentales, el problema fundamental es que ellas han heredado un financiamiento que no corresponde a autonomías. ¿Cuál financiamiento? Han heredado fundamentalmente las regalías. Correcto. Sí, y dentro de eso las petroleras. O sea, dependiendo absolutamente de ello, ¿no? Exactamente, pero en este momento una autonomía no puede depender de encontrar o no encontrar petróleo, o que se encuentre o no se encuentre, porque ni siquiera ellas están buscando, de la suerte y del azar. Entonces había una distribución ya muy inadecuada entre los departamentos, pero felizmente en 1994, en la Ley de Participación Popular, se contempló un mecanismo de compensación que garantizara a todos los departamentos un ingreso por habitante que no sea inferior al promedio nacional. Correcto, sí. Fue una buena medida para reducir las enormes distancias que originan las regalías de hidrocarburos. Pero años más tarde, Bolivia dio un paso atrás impresionante al aprobar la coparticipación en el impuesto directo sobre hidrocarburos. Este es un error asombroso, porque en vez de reducir
las desigualdades las aumenta. Las aumenta. En primer lugar, una Tarija que se beneficia con un... al que ya tiene le dan más. Le dan más, cierto. ¿No? Con una población pequeña, con no muchas necesidades, irracional la distribución. Totalmente irracional es la coparticipación en el impuesto directo sobre hidrocarburos. Entonces, en este trabajo, una de las cosas que hacemos es medir con mucha precisión esas desigualdades, que son enormes. Cierto. ¿No? Son... Tarija por habitante ahorita está recibiendo como 15 veces más. Sí, así es. Pero Tarija tiene un terrible problema. A ver. Es que la mitad de sus regalías sobre hidrocarburos tienen que ir a la nueva autonomía regional del Chaco. O sea, con eso, la autonomía departamental tarijeña queda sumamente reducida, queda en niveles similares a las otras. Porque está teniendo que reperclar. Y en cambio, esta autonomía regional del Chaco, esos son en este momento los millonarios. Los nuevos ricos, sin duda. Sí, absolutamente. Sí. Ya, o sea que esto está realmente mal trabajado. Tú haces acá un planteamiento muy interesante y estás guiando o orientando más o menos para que esto pueda llevarse de mejor manera. O sea, lo que ha ocurrido es que las autonomías son posteriores al impuesto directo sobre hidrocarburos, ¿no? Y una condición para que un gobierno subnacional sea autónomo es que pueda generar sus propios ingresos a través de sus propios impuestos. Claro. No puede depender de la casualidad de que haya o no hidrocarburos. Como sucedió en el pasado, o minerales, desgraciadamente, ¿no? Porque esa es la situación actual todavía, porque lo hemos heredado del pasado. Entonces, ahora que tenemos autonomías departamentales, hay que cambiar esa situación de total inequidad que es la que estás mostrando en los gráficos. ¿Sí? No se puede eliminar las regalías, están constitucionalmente reconocidas, aunque en la Constitución no se fija que sean el 11%. En realidad eso se podría fijar por ley, que no sean el 11 sino menos o más. Pero a fin de que esto sea viable, yo no propongo modificar las actuales regalías. Okay. Lo que propongo... Claro, porque eso además generaría un terrible enfrentamiento entre regiones que ya lo veíamos venir, ¿no es cierto? Y además las regalías tienen su historia en Bolivia, ¿no? En Santa Cruz es parte de una lucha regional de muchas décadas el haber logrado son conquistas las regalías, caso, ¿no es cierto? Que empezaron con el presidente Bush, pero después se trató de desconocer y decir que las regalías eran nacionales y no departamentales. Okay. Y hubo prácticamente un levantamiento cívico en Santa Cruz durante el primer gobierno de Siles Suazo para lograr que el 11% sea para Santa Cruz. Uy, ya. O sea, hay una historia larga. Ya, eso entonces, no lo estás tocando. No lo Tú haces un nuevo planteamiento. Dejamos las regalías, tanto sobre hidrocarburos como mineras, pero sobre eso creamos nuevos ingresos para las autonomías departamentales, que son fundamentalmente un impuesto departamental y la coparticipación en las recaudaciones de 2 impuestos nacionales. Y con eso las diferencias disminuyen mucho. Ah, ya se equilibra un poco. Sí, y con lo que más se equilibra es cuando en esto, siguiendo la experiencia de Brasil, hacemos que cada autonomía tenga que dedicar obligatoriamente determinado porcentaje de sus ingresos a educación y salud. Qué bueno. ¿Ya? Y que el trabajo del gobierno nacional sea complementar esos aportes de las autonomías departamentales y municipales a fin de garantizar a todo boliviano, independientemente de donde viva, un nivel similar para educación y salud. Oh, qué maravilla. Porque actualmente las desigualdades son asombrosas, otra vez por culpa del IDH. Realmente. Los que reciben más IDH pueden gastar más en salud y en educación. Los que reciben menos, como por ejemplo los municipios de La Paz, el gobierno departamental de La Paz, pero también de Santa Cruz, los municipios de Santa Cruz, entonces pueden gastar muy poco en educación y salud. Entonces, la idea es que dediquen obligatoriamente un porcentaje, perciban mucho o poco a educación y salud, y que sobre ese porcentaje el gobierno nacional aumente lo necesario para que cada estudiante o usuario de los
servicios públicos de salud tenga garantizado un mínimo. Ahora, eso tiene que estar complementado con sendas políticas de educación y salud, sobre todo de salud. Claro. Y también de educación, o sea, son dos sectores estratégicos. Pero tú ya estás entregando la fórmula, digamos, para que esto pueda funcionar, el financiamiento. Sí. Ahora dime, ¿ha tenido esto algún eco dentro de lo que son los gobiernos? ¿Lo comprendieron? ¿Lo has podido presentar? Bueno, el libro está casi recién presentado y lo que pretendo es, yo agradezco tu invitación, pero digamos que no estamos yendo mucho a los medios todavía. Lo sé. ¿Ya? Porque lo que queremos es que esto sea estudiado por los gobiernos subnacionales y el nacional, a fin de que vean en qué medida les puede ser conveniente. En este momento, las posiciones de las autonomías departamentales, la posición de las autonomías departamentales, las que se conocen son las de Santa Cruz y la de La Paz. Correcto. ¿No? La de Santa Cruz plantea que la coparticipación en los impuestos nacionales de los municipios aumente al 25%. Ya. Que las autonomías departamentales tengan el 20% de los impuestos nacionales y las universidades sigan teniendo el 5%. O sea que el 50% de lo que se cobra por impuestos nacionales se iría a las autonomías y a las universidades. A su vez, el gobierno departamental de La Paz plantea que no sea el 20% para las autonomías departamentales, sino el 15%, pero en lo demás es similar. En vez de generar ellos sus propios recursos, quieren que sea el gobierno nacional el que les dé una parte de sus impuestos para que ellos los gasten, siguiendo en esto lo que se hizo con los gobiernos municipales, que perciben hasta ahora el 20% de los ingresos nacionales. Sí. Bueno, esas son las dos propuestas, que es prácticamente una misma, la diferencia es en el porcentaje. Santa Cruz dice el 20%, posiblemente para negociar, La Paz pide el 15%. En cambio, aquí lo que se está proponiendo es algo totalmente diferente, es que no dependan de los impuestos nacionales, sino que generen sus propios impuestos y que lo que ahora se da, por ejemplo, en impuestos directos sobre hidrocarburos, se distribuya de otra manera, en función a lo que genere cada autonomía. Ahora, crear nuevos impuestos desde cada una de las regiones me parece una interesante opción, y yo vengo del extranjero recientemente y veo como para todo hay un impuesto, ¿no es cierto? Pero acá no vivimos de esa manera. El gobierno en algún momento había planteado que cada gobernación genere sus propios recursos, creando empresas, creando fábricas. ¿Qué opinas tú sobre eso? Muy mala idea, ¿no? Porque los políticos son muy malos para manejar empresas. Siempre fueron malos administradores, siempre. Así que eso es para beneficiar a sus partidarios. Sería un error, ¿cierto? Sería un grave error y tenemos la experiencia aquí con Enatex y muchos casos, ¿no? Porque es lógico, los políticos, como una vez lo dijo nuestro presidente, lo que quieren es acumular poder, igual que los empresarios ganancias. Correcto. Una vez dijo eso nuestro presidente Evo Morales, y es legítimo que el político busque acumular poder. Claro, cada quien en lo suyo, pero por eso tiene que haber límites, tiene que haber regulaciones, tanto en lo político como en lo económico. ¿Tú me podrías dar ejemplos de dónde podríamos, por ejemplo, aplicar esos impuestos? ¿Cómo no? Claro que sí, no solo ejemplos, aquí hay una propuesta que está evaluada y es viable. No es una buena idea, aunque algunos colegas míos pueden discrepar conmigo, crear nuevos impuestos. Claro, cualquiera se asusta, ¿no? ¿No ves? ¿De qué me van a cobrar ahora? Claro. Pero a ver, dime. O sea, no es esa la idea de crear nuevos, no crear ninguno nuevo. Ah, ya. ¿No? Hay un impuesto bien interesante que ahora se coparticipa con los gobiernos departamentales, que lo pagamos cada vez que compramos gasolina. Sí. Se llama el impuesto especial sobre hidrocarburos y derivados. Ya. ¿No? Entonces, cada vez que se compra gasolina o diésel, se está pagando ese impuesto. De ese impuesto, actualmente el 50% va a los gobiernos departamentales según población. 50%. Eso fue creado con la participación popular. Ahí habría que incrementar esta propuesta. Entonces, el otro 50% es para el gobierno nacional. Central. Mi propuesta es que ese gobierno sea enteramente para los gobiernos departamentales, ese impuesto le estarías quitando, le estarías arrebatando. Solo el 50%, porque actualmente el 50% ya se distribuye
pero se distribuye de una manera también bastante desigual. Entonces la idea es que eso se vuelva un impuesto departamental y cada gobierno departamental perciba según el consumo que se dé dentro de su departamento. Ya seríamos ricos los paseños, ¿no? Relativamente, ¿no? Oye, porque tampoco el parque automotor podemos es compensar las diferencias con las regalías, pero reduce mucho las diferencias. O sea, sería los entonces cruceños también un y los desprendimiento de parte del gobierno. ¿Tú crees Sí. que el gobierno logre Bueno, aceptar? es simplemente transferir una base impositiva. Porque hay otro problema también en Bolivia, es que las bases impositivas no pueden ser transferidas, mejor dicho, pertenecen a distintos niveles de gobierno. Ya, Entonces, sí. pero lo que puede hacer el gobierno nacional es transferirle esa base a los gobiernos departamentales. Ya. Esa es la primera parte de la propuesta para aumentar los ingresos de los gobiernos departamentales. La otra parte, en todo el mundo hay mucha experiencia en el financiamiento de gobiernos de nivel intermedio, como serían los departamentales. Generalmente son impuestos sobre ingresos. Sí. En Bolivia, En La Paz, de hecho, no estaba en posibilidades de lograrlo porque no tenía una presencia interesante como para los organismos internacionales del monto que ellos manejaban. Creo que estaba imposibilitada La Paz de hacerse préstamos. bueno. Es lo que denunció en algún momento Paxi, ¿no? Eso también, ¿no? En este momento no puede. No podemos, sí. Pero bueno, eso es algo que se puede resolver. Temporal, ¿cierto? Yéndonos a lo estructural, estamos hablando que en los lugares donde existen niveles intermedios de gobierno, estos niveles pueden cobrar impuestos sobre los ingresos de las personas. Ya. ¿Ok? Este impuesto es muy importante porque simplemente en el proceso democrático la gente decide cuánto quiere aportar a su gobierno en función del programa que le presenta a su gobierno departamental. Este es un tema esencial en esta propuesta. Qué interesante. Porque en Bolivia existe una cultura institucional en este sentido, pero que es muy desconocida, que se llama contribuciones comunitarias. Exacto, que es uno de tus planteamientos estrella, creo, ¿no? Creo que sí, ha sido bastante bien recibido, ¿no? Ocurre que antes de la ley de participación popular, las comunidades tenían que organizarse para resolver sus problemas comunes o perecían. Correcto. Yo he tenido el orgullo de pertenecer a la Universidad de a la comunidad de La Calaca de Zapaqui. Ya. En realidad mi padre, es de allá, que ya. Mi padre hizo hacer la reforma agraria de una propiedad que había sido de su abuela y por tanto fue reconocido como originario. Y ahí has podido tú, conocer la Ahí he realidad. visto cómo se resolvían los ¿Y problemas. cómo se resuelve? El principal problema de La Calaca era el río. El río era la bendición y también el gran riesgo. Seguro. ¿No? La bendición porque servía para regar y el gran riesgo de que se entre. Crecía y ya está todo. Exactamente. Entonces había que hacer defensivos permanentemente con anticipación y eso se hacía con eucaliptos de la zona, toda una movilización con piedras que la comunidad tenía que organizarse. ¿Ya? Pero como eso había mil cosas, hacer una cancha, atender al maestro, que había que darle Que alimentos por para que supuesto. vaya, hacer la fiesta del ¿Y cómo lugar. se organizaban? Bueno, eso es una organización tan perfecta que solo he visto algo similar en Toqueville, en la comuna de Toqueville, ¿no? Cada uno aporta con trabajo, materiales, dinero, según la medida en que se va a beneficiar. O sea, los que tenían tierra un poco más grande tenían que aportar más. Un poquito más, claro. Exactamente. O más familia de repente, ¿no? A ver, ¿En qué se si medía? vamos a ¿Cómo ese era el grado? detalle, Sí. todo lo que tenía que ver con la producción, Era ¿sí? según el Cada tamaño uno de la tenía que aportar según el tamaño de su propiedad. Sí, de la tierra. Entonces, nosotros, mi Pero papá, cuando era, digamos, al profesor, si tienes ok, 8 hijos... no importa, pues ahí tenía- es por igual. Ah, es por igual. Sí. Ya. Eso era la idea, ¿no? O sea, lo que es organizar fiestas, lo que es hacer la escuela, lo que es hacer la cancha, Por igual. ahí todos por igual.
pero en lo que tenía que referirse, se refería a la producción, cada uno aportaba según cómo se iba a beneficiar. Genial. Bueno, eso que pasaba en mi comunidad, pasaba en todo el campo boliviano. Seguro. ¿No? Otra actividad importantísima, el mantenimiento, incluso la construcción de caminos para poder sacar la producción. Ahí también era según el tamaño de la pequeña propiedad de cada uno. Y claro, y del producto, y de la cantidad de producto que iban a... Bueno, eso era general. Así es como tú estás planteando en entonces todo Bolivia. Esto, que hagamos eso así. Bueno, entonces la idea es que aquí existe una cultura de que para lo que nos interesa, aportamos. Claro. Y sobrevive. Eso existe todavía a través de la participación popular. ¿No? El alcalde tiene que ir comunidad por comunidad, barrio por barrio en el Alto, y acordar con la junta vecinal o con la comunidad o eso sindicato todavía campesino, tiene gran presencia. ¿Cuánto va a aportar la comunidad? Sin ir más lejos, el otro día he estado en Achocalla, un sábado, y estaban ahí trabajando, haciendo zanjas, porque van a tener agua potable y alcantarillado, en esa calle donde estaba un pequeño mercadito. Me puse a charlar con ellos. Todos son los vecinos que se van a beneficiar del agua potable y están organizados. ¿Y hace cuánto que están trabajando? Ya están 2 semanas trabajando. Y ustedes trabajan los fines de semana nomás. Sí, claro, si de día tenemos que trabajar pues, en nuestra propiedad. ¿Qué te parece? Y es una pequeña fiesta comunitaria. Se hace ajtapi, todos conversan mientras van trabajando. Existe en el país. Bueno, entonces, la idea es contabilizar eso como contribuciones especiales. ¿Por qué? Porque los ingresos de los gobiernos subnacionales no son solo impuestos. Hay una figura que se llama contribución especial, que significa una contribución adicional que hacen los que más se van a beneficiar de una obra. Y eso es un territorio virgen del que puede venir muchísimo financiamiento, tanto como... Una vez que tomemos conciencia todos de cuánto nos puede beneficiar esto, ¿no? Y le digo, es algo que ya existe, o sea, simplemente la idea es monetizar, ¿no? Eso quiere decir calcular en términos monetarios cuánto significa eso que está aportando la gente. Y de hecho sabes si eso te va a beneficiar, tú aportas también, pues porque todos aportamos va felices, a ser positivo para incluso todos. El que vive en un barrio relativamente privilegiado, si van a hacer una obra que los va a beneficiar, encantados de poner su parte. Claro que sí. Que no tienen que ser solo los pobres los que tengan que poner su parte en trabajo, sino también los ricos en dinero. Pero por supuesto, cada quien con lo que pueda. Iván, lastimosamente el tiempo me ha pisado, pero esto me ha parecido fantástico, muy interesante y espero que quienes lo hayan seguido hayan tenido la misma percepción. ¿Dónde lo tenemos el libro a disposición? Bueno, el libro está a la venta porque ha sido publicado por Plural, en la librería de Plural, ¿no? Que queda en la Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez en La Paz. Ya. También me dicen está en lectura y en el pasillo en la zona sur. Sí. Está en la revista de Plural en Cochabamba y está en algunas librerías en Santa Cruz. Así que está a disposición de todos. ¿Quiénes deberían leer este material de forma casi obligatoria? Bueno, yo creo que lo que yo aspiro es que lean los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Principalmente. Pero además de ello, que lean la gente interesada en el tema. Y por eso es que está a la venta en librerías y no distribuido solamente entre unos cuantos, porque cualquiera que le interese el tema del pacto fiscal, de la autonomía, del desarrollo del país, debería tener este libro. Como ves, no es un libro voluminoso, como un buen texto académico, es muy sintético. Pero tiene muy así buen que no material debe estar de nada respaldo. Caro. Sí, ¿cuánto está? No sabes ahorita. No sé. No sabes. Sí, pero me encanta porque tiene muchísimo material, tiene estadísticas, datos, tiene tortas que te pueden hacer entender bien cuál es la distribución que hay. Fantástico. Te felicito, Iván, te agradezco mucho. Lo que yo quiero es que sea útil, ¿no? Para todos. Creo que aquí puede haber un consenso entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Tú no tienes partido alguno, ¿no es cierto? Absoluto. Tu partido parece que es Bolivia, ¿no? Absolutamente Bolivia. Ya lo veo. Estaría realizado si esto puede ser de utilidad para el progreso de nuestro país. Sin duda. Porque yo considero que para un país tan diverso para Bolivia, la descentralización es esencial y vamos en la buena dirección.
Qué Ahora bueno. lo que hay que hacer es resolver el problema fiscal, sobre todo para los gobiernos departamentales, para que sean realmente autónomos, porque todavía no lo son. No Son lo sé. tremendamente dependientes de lo que les da Absolutamente. papá Estado, Absolutamente, y eso de Estado central. nos han contado, digamos, la historia de que ya estamos centralizados, pero no es así ni autónomos, nos falta mucho. Ojalá el gobierno y otros gobiernos el gobierno central y los gobiernos también entiendan que nuestros intelectuales están trabajando por el país y aprovechen todos estos insumos que ellos generan para hacer una mejor patria, para tener mejores probabilidades, posibilidades de seguir viviendo, de distribuir nuestras riquezas y no nos centremos solamente en lo que dicen los miembros del partido, porque a veces ellos tienen cierta ceguera que los de afuera lo ven con gran claridad. Gracias, Iván, ha sido un gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias por el libro también. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, enseguida regresamos.